Si yo les pregunto, ¿qué es un fuero? ¿Ustedes sabrían contestarme? Pues no pasa nada, no se preocupen. Ayer estuve mirando un video que subió William Soriano a su canal sobre el desafuero de una persona muy conocida por ustedes. Ahora vamos a ver el video a continuación porque realmente es increíble, ¿no? Cuando uno escucha todo esto, ¿cómo no va a pensar la gente que la política es corrupta? Que todos los políticos son corruptos y qué mala fama tienen. Pero después de escuchar a estos chicos de nuevas ideas, porque son gente joven, realmente te abre un halo de esperanza para todo el mundo, ¿no? Y aquí ese tipo de política que se está haciendo tan abierto con los medios que existen hoy, porque levantas un teléfono, te pones a hablar directamente ahí en la sala de diputados y realmente eso hace que sea todo más fresco, que parezca todo más directo con la ciudadanía, que haya contacto directo con la ciudadanía y que sepamos qué es lo que pasa realmente. Por eso a mí me gusta ver a este diputado William Soriano mostrando todo. Él te muestra todo lo que pasa. Y eso está genial, pero también muestra cómo funcionan las cosas, cómo funciona la política. Lo interesante que es escuchar todos estos temas y lo que está pasando. Y lo hablan con total claridad, como si fuera, no sé, un juego que no es. Y lo dejan escrachados a todos estos delincuentes que viven de la política desde hace años. Entonces, esto es un ejemplo claro para muchos gobiernos y a mí me gustaría saber en qué gobierno de Latinoamérica, de España, se puede ver esto. Yo cuando vaya en septiembre, estaré ahí para el Día de la Independencia, me gustaría poder entrar y ver cómo participan y ojalá tuviera la oportunidad de hablar con uno de estos chicos, que el señor Nayib Bukele aquí tiene unos representantes, diputados, que es una maravilla. Y todo este tema nos conecta al fuero, a lo que es el fuero, porque para poder entender que es un desafuero, primero tendríamos que entender que es un fuero. Y para eso yo te voy a dar un ejemplo gráfico. ¿Cómo puedo yo explicarlo de una manera sencilla para el común de los mortales? Por ejemplo, para el fuero es, en la época de los rusos, al que no estaba acorde con lo que pensaba en ese momento el régimen ruso, lo mandaban a Siberia a pensar, a que se les enfriara las ideas. Y en ese caso es por eso que nace el fuero. Para aquellos políticos que pensaran diferente al gobierno, al régimen que estaban, no lo mandaran a Rusia para que se le enfriaran las ideas. Pero vamos a escuchar juntos lo que significa el fuero. Y después vamos a ver cortes del video del que subió el señor Soriano ayer, que realmente es muy interesante. Así que dale, vamos a él. Para comprender el tema comenzaremos definiendo qué es el fuero. En términos sencillos, es una garantía de ley que reciben ciertos servidores públicos quienes durante el ejercicio de sus funciones no pueden ser enjuiciados por los tribunales comunes. La Constitución de la República y el Código Procesal Penal establece que, a diferencia de un ciudadano común, las acusaciones por delitos oficiales o comunes en contra de un funcionario con fuero debe pasar primero por una comisión de antejuicio en la Asamblea Legislativa. Mientras ese proceso no culmina, el señalado no es detenido y continúa gozando la inmunidad y los privilegios personales inherentes a su cargo. Hemos recibido de parte de la Fiscalía General de la República la solicitud de desafuero del diputado Beto Romero, diputado de Arena, que está siendo acusado de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía al no poder justificar casi $500,000. Este era Beto Romero hace algunos años, cuando Arena todavía tenía una buena parte de la Asamblea Legislativa. De la localista. Y mientras el fiscal general de la República y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, hacían la conferencia de prensa, bueno, así se encontraba el diputado de Arena,
Alberto Romero, sabedor de que la solicitud de antejuicio ya estaba presente. Alexia, ¿qué opinas acerca de la captura de Beto Romero y las acusaciones que él tiene de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero? Hoy nuevamente comprobamos que los areneros continúan siendo corruptos. Hemos escuchado increíbles declaraciones a la hora de que ese requerimiento fiscal ha venido a hacer reconocimiento de la Asamblea Legislativa y específicamente de la Comisión de Legislación. Decime cómo es posible que un diputado haya recibido más de $65,000 en concepto de bono. Cómo un diputado pudo recibir casi $2,000 en una canasta navideña. Esas cosas son las que los salvadoreños definitivamente ya no toleramos, y ahora que tenemos un Estado que sí funciona, esperamos que las autoridades continúen haciendo su trabajo y que también otras personas que hayan cometido enriquecimiento ilícito como Lorena Peña tengan que responder ante la justicia. Alexia, ¿tú crees que los areneros van a votar a favor del desafuero o no? Bueno, ya escuchamos de hecho cómo una diputada empezó a defender a su colega. Vamos a ver si ahora ellos van a dar sus votos también para ese desafuero. Vamos a escuchar si de verdad ellos condenan anticipadamente, como lo han estado haciendo en otras ocasiones, que se creen jueces, que se creen fiscales, o si simplemente van a seguir siendo tapadera de corruptos y al final volviéndose cómplices, porque quien defiende a un corrupto es únicamente un cómplice o alguien que haga las mismas acciones. Y una pregunta más, yo escuché en la comisión que Beto Romero había recibido más de $10,000 de bono. Solamente una vez. ¿En una vez? En una vez $10,000. Y en suma, en sus periodos han sido más de $65,000. Imagínate, William, $65,000 que ni siquiera es lo que gana un salvadoreño anualmente, no siquiera es lo que gana un salvadoreño en su tiempo de vida acumulado si gana el salario mínimo, por ejemplo. Esos señores se lo ganaban en un bono navideño $10,000 y en suma $65,000, y parte de eso es lo que él no ha podido justificar. Estamos hablando de que hubo un incremento patrimonial de más de $1 millón. Imagínate, $1 millón cuando los salvadoreños apenas y pueden estar pagando su casa, cuando obviamente lo hacen trabajando con el sudor de su frente, sacando a sus familias adelante. Y esa era la clase de diputados que antes teníamos en esa Asamblea Legislativa, los que se recetaban bonos, los que tenían seguro médico privado, los que tenían cualquier tipo de prerrogativas, y que ahora, desde que nosotros llegamos a esa Asamblea Legislativa, se les terminaron, y por supuesto por eso es que ahora tienen que dar cuenta a la justicia. Ale, ¿tú tenés esos $10,000 de bono? Por supuesto que no, vos tampoco los tenés, no. Ningún diputado de Nuevas Ideas lo tiene, y a eso sumarle también los maletines negros, que ni siquiera sabemos de cuánto sobrepasaban las cantidades que recibían mensualmente, que recibían trimestralmente, que recibían como bono también por no dar su voto o por dar su voto en el momento en que negociaban los proyectos de los salvadoreños. Y eso se refleja en el $500 million que no ha podido justificar, definitivamente. Por supuesto, y así como él, seguramente también hay otros diputados o exdiputados que han tenido el mismo problema, y yo espero que la justicia también les llegue, así como todos los salvadoreños, así como todos ustedes que nos están escuchando también lo están esperando. Carlos, ya viste la noticia en Twitter que Beto Romero ha sido detenido. Nos acabamos de enterar que la Policía Nacional Civil lo agarró. Él insulta, como es típico de arenero, ¿verdad? Cuando lo hacían antes, a la policía, y entonces lo detienen. Como tiene fuero, porque todavía ahorita se está dando el proceso de desafuero, lo tienen que traer aquí a la Asamblea y ser puesto a disposición de la Junta Directiva. Así es. Mientras eso pasa, queremos... Él puede pasar detenido hasta 5 días aquí en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea, hasta que se tramita su desafuero por enriquecimiento ilícito, que vino el fiscal general esta mañana. Y lavado de dinero. Y lavado de dinero. Porque ahorita hay que averiguar... Bueno, el fiscal está queriendo saber de dónde sacó ese $500 million que no pudo justificar y que tiene que regresarle al fisco. O sea, está en investigación, pero el asunto es, la gente estaba diciendo, si te fijaste, se les va a escapar, se va a ir. Ya no son tiempos donde Parker, Cristiani, todos los socios, todos los capos se iban. Ahorita la autoridad en este país hay que respetarla, y vamos a ver, si quieres vamos a ver si lo traen ahorita, porque aquí en la Asamblea donde corresponde mientras tiene el fuero. Qué interesante, mis amigos. Claro, usted fíjese que con el fuero a estos políticos no lo pueden juzgar. ¿Y qué es lo que suelen hacer? Cuando están por terminar su mandato, que después ya dejan de tener ese fuero, se escapan del país y se escapan con todo. Ahora eso ya no lo pueden hacer, por lo visto. Esto es lo interesante
del fuero. Ya saben ustedes lo que es un fuero y lo que pasa y lo que pasaba y lo que seguirá pasando en muchos países a todos los políticos aforados. Por eso yo creo, si la gente supiera todo esto y pusieran un referéndum y votaran fuero sí, fuero no, ¿qué resultaría el ganador? ¿Para qué estar aforado si no tienes nada que esconder? Mis queridos amigos, vamos dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado y haya servido de algo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.